Obviamente nos van a abrir el panorama, ¿no? Ahí nada más busquen seguir el esquema. Este lo pueden agregar, pero no se lo salten, ¿no? Porque los elementos, los generales, por ejemplo, son importantes. Fecha, lugar y ocasión son cruciales para tener una idea muy amplia inicialmente. Después el autor y destinatarios, pues es también crucial. Y ya una vez entrado en ese tema, pasamos al marco histórico o a los elementos del trasfondo histórico, los 4. Y ahí entonces uno se va a extender tanto como pueda. Si puede sacar, mucha información sobre la situación política, hazlo para tener una idea, pues obviamente muy clara, igual cultural, social o religiosa. Y entonces ya una vez que desprende esos 4 elementos del marco histórico, pues va a ser más fácil abordar el texto. Eso te permite leer el texto ahora desde una perspectiva mucho más clarificada. Es como ponerte los lentes de la época, que les decía la vez pasada de las cápsulas de Cantinflas, ¿no? Es como llegar a la época y ahora sí ver lo que está pasando, entender cómo vestían, cómo comían, cómo pensaban, quién los gobernaba, cómo hacían las cosas. Y entonces ahora sí comprendes en una luz mucho más clara el texto. Y obviamente la iluminación del espíritu te lleva a una dinámica mayor de revelación. Y por tanto, la comprensión del texto te permite después una aplicación más pertinente. Esa es una realidad. Mientras mayor sea la comprensión del texto, la aplicación en el presente puede ser todavía mucho menos. Y más acertado, sobre todo más acertado. Excelente. Pues vamos a dejarlo aquí. El ejercicio lo que está buscando hacer es comenzar a usar las herramientas que tenemos ahí a la mano, pero a partir de la metodología que estamos teniendo, los puntos de referencia, ¿no? Si lo seguimos en esa parte, en esa medida general, autor y destinatario, va a comenzar a fluir en forma lógica información, de modo que te va a ir cuadrando y entonces puedes pasar a los siguientes elementos del contexto o del trasfondo histórico. En esa línea avanzamos hacia una comprensión mayor del tema. Y bueno, ya se dieron cuenta que hace falta más que la guía de estudio. Nos habla al inicio, pero si hace falta fuentes, pues extrabíblicas, porque ya el trasfondo histórico ya nos sitúa en una situación concreta del autor y de los destinatarios, y para eso necesitamos entonces otro tipo de fuentes. Pero esta es la antesala para la hermenéutica. Esto es lo necesario para comenzar después a aplicar hermenéutica. Si no hay trasfondo histórico y no hay esas fuentes, no hay cómo aplicar entonces lo siguiente. Y es por eso que ustedes se van a dar cuenta cómo van a comenzar a predicar. Cuando predicaban solamente con el primero o segundo método, a cuando ya comienzan a predicar usando hermenéutica, va a ser totalmente otro rollo. Y van a ver la diferencia y van a crecer también personalmente, porque ya no es lo mismo solamente leer el texto y como que el tema, el autor, lo básico que vimos, cuando ya también te das cuentas y te dan una información, que esa información después la vas a usar para la hermenéutica. O sea, ya vas a usar, así que vas a usar, vamos a suponer, déjenme por favor pensarlo de esa manera. Vamos a hacer una cirugía estética, ¿no? Entonces ya te dieron aquí, te trajeron la nariz nueva, el mentón nuevo, ya te dieron todas las herramientas. Ahora sí, voy a hacer una obra de arte. Así va a ser la hermenéutica, ya van a todas las herramientas para convertir el texto en algo pues atractivo y pertinente. Una cosa que va llevando a la otra de manera así es. natural. Ya no hay manera que te quedes solo con un conocimiento así de tan ligero. O sea, ya te quieres meter más. Sí, definitivamente. Te jala. Exacto, te va jalando. Te va jalando. Y en la medida que vas, coincido contigo, que en la medida que te vas enriqueciendo de apoyos externos, como libros, que te vas familiarizando con una Biblia diferente, con un libro diferente, con un autor diferente,
ya no te puedes quedar así como... Por ejemplo, ahorita dice eso. Hace casi 2 años que iniciamos. Sí, 2 años. La mayoría solamente teníamos una Biblia de estudio o una versión. Sí. Pero al tener más versiones, aunque son versiones, te amplían. O sea, ya es una super ayuda. Ahora que unos tienen 2 o 3, ya se dan cuenta que aparte de que te provee una información, el hecho de que venga una versión distinta también te permite ver el texto en forma más amplia. Y es solamente con las Biblias. Cuando vienen las fuentes externas, pues te abren el mundo. Ahora, lo importante no solamente es tener las fuentes, sino saberlas usar, que es parte de la metodología que estamos siguiendo. Porque ya, por ejemplo, este libro que algunos ya tienen, que es genial, que lo estamos pidiendo todavía, pues es un material, es una fuente biográfica de Jesús increíble, pero es trasfondo histórico. O sea, es biografía, pero es trasfondo histórico porque toca elementos históricos. Entonces, ya que tienes un material como estos, comenzar a aplicar la metodología, por ejemplo, investigar, fíjense, ¿dónde lo abrí? Contexto familiar de Jesús. Aquí ya me comienzo a meter con, en este caso, la biografía de Jesús. Y pensar en su contexto familiar y que me vaya dando información que nunca he leído y que te da luz sobre por qué Jesús vive de esa manera, la verdad es que es oro al momento de ya comenzar a preparar tu enseñanza. Sí, es como cerrar los ojos e imaginar todo lo que está sucediendo en ese momento, como si lo vieras en una película. Por ejemplo, Sergio me hizo una pregunta que yo nunca la sé responder y no sé. Él me preguntó, ¿y dónde estaba José, el padre de Jesús? O sea, cuando fue la crucifixión. Ajá, entonces yo le dije... Pues estaba en el cielo, Sí, o sea, en el seno de Abraham. Pero pues sí, o sea, necesita uno investigar más y saber Exacto. más. Así es. Ajá. Ahí, por ejemplo, no dice la palabra que había muerto, así literal, pero sí lo deducimos justamente de los pasajes que presenta Jesús con María, por la costumbre del primogénito. Entonces, cuando ya ves, por ejemplo, hablamos del contexto social, cuando el padre moría, el hijo mayor asumía el rol de ser cabeza de hogar. Y es el rol que tiene Jesús en los evangelios cuando sale del ministerio. Entonces, cuando ya ves a Jesús actuando en este rol, ya por el contexto social, histórico, pues, te das cuenta que ya había muerto el padre de Jesús. Pero es por entender un aspecto histórico de la cultura judía. Entonces nunca dice, si el Nuevo Testamento como tal, José ya murió, pero cuando ya presenta a Jesús en tal posición, entonces eso irrefutablemente indica que él era ahora sí que la cabeza de la familia, el primogénito. Era uno de los privilegios o responsabilidades de los primogénitos cuando moría el padre. Pero no lo entiendes, aunque lo veas, no lo entiendes al menos que tengas el conocimiento histórico de esa costumbre. Entonces ya lees, yo les digo, lees en clave, ¿no? Porque ya sabes lo que está diciendo, pero porque previamente la información ya la tienes. Y este libro va a proveer mucho de esa información. Imagínense, este libro es muy bueno, o sea, para nosotros es muy bueno. Pero a mí me sorprendió hace años que Raúl me dijo, que yo les dije también, que él leyó un libro que se llama Jesús de Nazaret, de un alemán. Y cuando Raúl nos dijo, fíjate que leí ese libro y me cambió todo el disco de lo que yo había entendido de Jesús. Imagínate qué investigación ha de hacer este hermano alemán, que para que Raúl diga que le cambió todo lo que sabía de Jesús, hablando en el sentido histórico, es porque entonces provee unos elementos pues que están fuera de nuestro alcance ahorita. El del alemán. El alemán. Dice que cuando leyó ese libro, Raúl le cambió totalmente su perspectiva acerca de Jesús. ¿Cómo estará la investigación de este cuate y qué tipo de argumentos y de datos habrá de dar que a Raúl dice que le cambió su perspectiva? Entonces imagínate el nivel de erudición, de investigación que hace este cuate. Ese doctor alemán es realmente muy reconocido por eso, es un teólogo alemán de los últimos que ha habido. Yo creo que ya murió, pero es del siglo XX, de lo mejor que ha habido. Y todo lo que se escribe de él
Se llama Lofta, ay, no me acuerdo bien el nombre, pero es un alemán, voy a investigar. O sea, la verdad, esos son los libros que también vale la pena tenerlos. Sí, claro. Porque son libros que te dan información que no encuentras en ningún otro lugar. Claro. Y como se están dando cuenta, ahora las fuentes es lo que hace la diferencia. Sí. En la comprensión del texto. Sí. Eso es el segundo tema. Ajá. Una perspectiva de Jesús, cómo lo veían otras sectas a Jesús, lo veían como un mago, como un grupo por hacer milagros impresionantes. Sí, te ayuda a entender esa parte mística del pensamiento Sí, lo veían judío. como un místico. Entonces, ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ya pedimos, Digo, si pudiera ser ya pedí más porque ¿El qué? El pedido del Ah, como no son libros que la gente compra, que nos con escuchen. todo respeto, la gente quiere que compre un libro de Cash Luna, pero no compra este libro. No, pues no. O compra un libro de, compran de muchos, pues, por decirlo así, pero pues es material a veces hasta nocivo, ¿no? Sí, para la salud. Para la salud espiritual. Pero esos libros que son los que valen la pena, las librerías no los manejan tanto porque nadie los compra. Entonces tienes hay que... que pedirlos por Amazon, ¿no? Sí, cuando voy aquí, Porque hay tipo... Amazon lo que hace es que tiene un inventario ahí. Claro. No, Sí, por supuesto. es mucho más. Sí, yo lo que hago cuando no los encuentro en la librería, Sí. pues irnos a lo virtual y bajarlos, ¿no? O bajarlos o pedirlos. Pedirlos, exacto. Sí. El detalle es que a veces tardan más, nada más. Ah, sí. Pero pues es Una semana, relativo. dos, pero exacto. Pero sí, esos son los libros que vale la pena conseguir. Entonces, pues vayan con la finta y compramos cualquier cosa. Llévenselo, agárrenlo, que se llevan los cables.